Hola Maite, bienvenida a este espacio del Iberoamerican Film Festival Miami y su instituto. Gracias por haber tomado este tiempo para conversar con nosotros y felicitaciones por todos los éxitos que has tenido con el agente Topo últimamente con los premios Goya. Y bueno, cuéntame un poco sobre la película, esta travesía y cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo. Muchas gracias, Gonzalo. Sí, ha sido un viaje lindo este año de ver cómo la película se ha ido mostrando en distintos lugares y ha ido generando conexiones con audiencias de lugares muy diversos y yo creo que es una temática que empezó a ser contingente este año y antes no lo era. Entonces la película también tiene lecturas distintas para mí en este momento que cuando la terminé. ¿Cómo parte este viaje? Ujú. Eh, Parte desde un interés quizás muy distinto al resultado, que era para mí un interés estilístico que tenía que ver con la figura del detective privado en el cine, eh, que todas mis construcciones del detective siempre habían sido desde la ficción y desde el estereotipo de construcción del film noir. Entonces, la pregunta era como, ¿cuál, cómo sería un film noir documental? Entonces, Ujú. la idea de este proyecto surge desde ahí, de preguntarse como, ok, busquemos detectives en la realidad y veamos qué pasa con ellos. Y así investigué muchas agencias hasta que conocí a Rómulo, el detective que aparece en la película, que trabajaba distintos casos de infiltrados, y en estos casos de infiltrados el que me interesó, de los que él trabajaba, era el asilo de ancianos, porque la residencia de ancianos era un tipo de caso al que yo podía entrar por mi cuenta a filmar sin matar la misión del detective, que ese también era un desafío grande, como cómo Mm. filmar a un detective privado sin echar a perder su caso con mi propia cámara. Entonces, como yo había grabado antes hogares de ancianos, yo sentía que yo podía entrar por mi cuenta y tener como una especie de rodaje paralelo entre su misión y la mía. Y así surge el proyecto, pero sin el protagonista. Primero era solo desde ese detective, y Sergio, el agente topo, llega de manera muy casual, como con un aviso en el diario, tal como aparece en el documental, y a partir de este aviso en el diario, eh, lo contratan y le da un vuelco a la historia, porque en realidad esta película de cine negro que yo estaba construyendo deja de ser un documental de cine negro porque a él le importa nada su misión, le importa nada su trabajo y es el peor espía del mundo, pero no importa porque nos invita a mirar otras cosas, y en esa invitación se empieza a transformar en un documental quizás más antropológico, de observación de ese lugar, donde el caso pasa a un segundo plano y toda mi concepción del film no importa tanto. Ah, entonces qué interesante. O sea que eso yo quería saber. Si el tema del asilo de ancianos era algo que tú ya lo habías pensado o había sido medio orgánico y fue totalmente orgánico. Sí, totalmente orgánico, investigándolo. O sea, yo trabajé como asistente de Rómulo un tiempo y vi distintos casos, y como el de la residencia apareció, dije, bueno, este es un tipo de caso que es viable de hacer y viable de filmar. Sí, todo fue apareciendo, y de hecho Rómulo trabajaba con un señor mayor de agente topo que se quebró la cadera un poco antes de empezar a filmar, y por eso pone el aviso en el diario. Entonces, todas esas cosas fue como una cadena de casualidades que hicieron cambiar el proyecto. Entonces, o sea, a ver, los personajes que tenías eran geniales, pero Sergio se la lleva completa. O sea, yo creo que así hayas metido a un actor el más experimentado del mundo, no hubiera sido tan conmovedor como ese señor. O sea, yo quiero que él sea mi abuelo. O sea, y qué inocencia, qué lindo, o sea, sí es verdad que él había perdido su esposa meses antes. Entonces, todo lo que pasa es real, y toda la Eso. experiencia de Sergio y sus testimonios es real. Y él acaba de perder a su señora cuando llega, y creo que eso también lo tiene en un momento de la vida en el cual está abierto a la experiencia. O sea, es como los duelos, todos los vivimos distintos, pero él está viendo el duelo como buscando algo, o sea, buscando una nueva vida, buscando salir, buscando una forma de enfrentar el dolor, y no sé si hubiese vivido de la misma manera esta historia
si no hubiese estado pasando por ese momento que está en una Por supuesto. disposición a la apertura o disposición al otro bastante especial, sí. Sí, por supuesto, pero o sea, bueno, mira, se me pone la piel de gallina de verdad y no estoy mintiendo, porque tú estás en el viaje de este señor, tú te das cuenta que él está ávido de conversar, de conectarse, y es como, por otro lado, era como este Ángel, Don Juan, amigo que llegó al asilo y como que él pensó más que su misión de ser detective era sanar, entretener, no sé, conversar con la gente, porque él iba de persona en persona y le conversaba y bueno, quiero saber, bueno, eso eso me imagino era todo orgánico. Tú no le decías a Sergio, ahora háblale a esta señora. No, no, yo Claro. no le podía decir nada porque nosotros teníamos que actuar que no nos conocíamos, o sea, en el fondo nos conocíamos, pero no era mi detective, o sea, como que era un personaje que yo había conocido ahí como uno más, o sea, nosotros entrábamos a grabar unas pocas de semanas antes que él para que la gente se acostumbrara y cuando Ujú. él llega como uno más, entonces, en el fondo, yo no le podía dar instrucciones, las instrucciones se las daba Rómulo, entonces, en el fondo, las relaciones que él va estableciendo las establece directamente él y es lo que efectivamente lo que a él le va pasando. Sí. Claro, sí, a mí me maravilló todo eso. Llega el punto cuando lo están entrevistando, que rompiste la cuarta pared y cuando se puso las gafas y los vemos a ustedes. Y hasta ese momento a mí me habían dicho que era un documental. Yo sabía que era un documental, pero yo dije, no, se equivocaron. Todo el tiempo dije, no, no es un documental. Pero al mismo tiempo yo decía, conseguir actores mayores es muy complicado. Y todo lo que dicen es tan natural que no creo que se puedan aprender las líneas así. Decía yo, no puede ser. Y de repente cuando rompiste la cuarta pared me quedé como, no, esto está fantástico. Eh, quiero saber un Fue, poco. fue arriesgado el romper la cuarta pared, como que fue una decisión de montaje, como que no la habíamos tomado en el rodaje y yo creo que si hubiésemos estado conscientes de que era necesario, lo habría filmado distinto, lo habría filmado más, pero nos pasaba efectivamente lo que tú dices, que la gente como que se empezaba a preguntar mucho sobre el género, sobre cómo entraron, qué es esto, entonces como la manera de explicarlo sutilmente era ese corte. Y quería volver a lo anterior que me dijiste de Sergio Sí. como alguien que empieza a entrevistar a los demás, Ujú. eh, como hay algo ahí en su método de investigación que también lo hace como de otra época en ese sentido, porque claro, nuestro método de investigación actual en nuestro cotidiano son las redes sociales, es internet, Ah, claro. el otro es mediatizado, a través de un aparato y eso era lo que le está exigiendo Rómulo a él. Le está exigiendo un conocimiento desde la prueba mediática en el Mm, teléfono, en el anteojo, en el lápiz y la prueba para él es testimonial, o sea, es conversar con el otro. Entonces, ujú. como cómo estamos agarrando, desde dónde estamos agarrando el mundo hoy día, como, o desde dónde quería Rómulo que lo agarrara, como desde el aparato tecnológico, y desde ahí estamos nosotros conociendo el mundo hoy también. Entonces, Sergio lo está conociendo desde la experiencia y quizás no hay mejor investigación que esa, más allá que para nuestros ojos sea el peor espía del mundo, porque bajo los códigos de una prueba policial no está entregando nada realmente, o sea, no está entregando, claro, un hecho, como se entiende. Sí, él daba puras, la señora tal esto y la señora tal el otro, y extraña, mándame las fotos, o sea, qué señor de buen corazón. Y quería, bueno, te quería por si acaso, aparte de esto, que ahora que hablaste del tema género, te quería felicitar porque, bueno, yo también soy cineasta y el tema género a mí me choca un poco porque yo creo que el género es la historia. Yo vivo en Estados Unidos y aquí el cine es ok, ¿qué género es? Y dependiendo de eso, ¿cómo lo mercadeo? Y bueno, ahora creo que esas líneas, el cine coreano, por ejemplo, tiene muchas, o sea, la misma película tiene comedia, drama, acción, y me gusta esa mezcla. Así que sí, te quería felicitar por el tema del género. Gracias, es que además que yo creo que el error que ya tenemos que empezar nosotros mismos como cineastas a cambiar en el lenguaje es que
que documental se vuelve como un género donde, o sea, es como está la comedia, el drama, el suspenso, el Ujú. thriller y el documental. Como si el Es que, documental no pudiese ser un thriller, un drama, una comedia, sí. como si no entrara en esas categorías de subgénero. Entonces, como históricamente, desde el lenguaje, lo hemos ido clasificando como un género aparte. Entonces, claro, cuando yo digo un film no documental, que lo hago explícito en el lenguaje, que estoy diciendo es como, ¿sabéis que tengo el derecho a usar cualquier género estilístico, histórico de la ficción, como todos los documentalistas pueden hacerlo en cualquier forma, pero desde el lenguaje se nos ha asignado que la realidad es un género, o sea, la construcción de la realidad es un género que se trabaja bajo ciertas herramientas de lenguaje tradicionales, y está la entrevista, sobre todo en la industria gringa, la Ujú. entrevista, el archivo, como el, totalmente testimonial. Entonces, recién hace algunos años la industria gringa está empezando a ver y aceptar otras formas. Y si vemos los nominados del año pasado, creo que es primera vez. O sea, Honeyland, yo no recuerdo haber visto un documental de observación, tendría que pensar para atrás, pero era bastante clásica la forma en que se entendía también las posibilidades de estilo. Sí, y por eso te digo que te felicito porque me gusta porque de todo lo que pueden romper géneros normalmente es narrativo, pero tú hiciste Sí, narrativo, pero, o sea, scripted, ¿no? Escrito. En cambio, tú hiciste, rompiste la barrera de género con el documental y obviamente no conozco el cine del mundo entero, pero posiblemente me atrevería a decir que en Latinoamérica eres la primera o de las primeras en, por lo menos que salió al mundo, ¿no? Y eso, o sea, te felicito de todo mi corazón. Te quiero consultar una cosa sobre el montaje. ¿Qué tan difícil fue el montaje? Porque nos mostraste seguro que solo un fragmento de lo que hay. O sea, ¿y cuánto lloraste en, en el montaje? O sea, cuánto, te juro, tiene que haber sido demasiado conmovedor. sí, el montaje, bueno, la Caro Sirakian, que es la montajista, es increíble su trabajo porque en realidad, bueno, eran 300 horas y aparte de la cantidad de material que a mí no me asusta tanto, eran muchas las posibilidades narrativas y muchas decisiones de estilo también que se tomaron en el montaje. O sea, narrativas porque, por ejemplo, en mi idea del film noir, la clienta, que era la que contrata la misión, era un personaje importante, como Ujú. esta, como en la concepción de la femme fatal que encargan, como, y yo la había filmado y era súper importante para mí la explicación del caso y por qué contrata y qué pasa con esa familia. Y había toda una línea ahí que fue una decisión de montaje sacar, porque en realidad como que hay un punto en que la película definitivamente ya no es del caso, sino que es de lo que le está pasando a Sergio, Ujú. y el caso es solo una excusa. Entonces, ese entendimiento del caso como una excusa fue algo que pasa en el montaje, y no una excusa menor tampoco, porque a mí ahora viéndolo en la audiencia me pasa que si yo digo como, ah, bueno, los invito a ver un documental de viejitos abandonados en un asilo de Ujú. ancianos, como ya sí, nadie lo quiere ver, yo tampoco. Entonces, pero cuando uno dice, bueno, los invito a ver un documental de un detective privado que tiene que entrenar a un agente de 85 que nunca ha trabajado como detective para irse a vivir a este lugar, como esa excusa narrativa es un gancho para la audiencia para entrar a un tema rudo y a una visión eh, social de, o como o tratar de establecer un entendimiento social de cómo están estas personas en ese lugar, pero que uno esquivaría, yo misma esquivaría del play en mi streaming. Entonces, eh, entender en qué punto se abandona la película de cine negro fue totalmente decisión de montaje. Ok, sí, recuerdo cuando Sergio le dijo al detective Rodrigo, ¿no? Le dijo, ¿cómo? Rómulo. Rómulo, ok, y que le dijo, ¿quién es la clienta? Porque no la viene a ver nunca su mamá. Ella, o sea, todo súper conmovedor. Y llegas a pensar de que no es verdad, de que lo contrataron. Yo a un momento hasta dudé de Rómulo. Mm, Sí, pero, y esos temas, normal, uno cuando hace una pieza, uno tiene una visión, como ahora estabas diciendo, que era, o sea, un negro, pero terminó siendo lo que es. Pero ahora que lo ve el público,
la gente le ve diferentes significados y uno mismo como cineasta se sorprende y uno dice, oh, mira este mensaje, o sea, ¿qué ha descubierto el público que te abrió los ojos y dijiste, ah, cierto, esto también, o sea, ¿qué te ha enseñado el público una vez después de estrenada la película? Yo creo que, claro, no sé si me ha entregado como nuevas lecturas de la película, yo creo que me ha entregado como mirar como los cambios sociales quizás que yo no había visto, que me pasa como que lo han visto muchos niños Ujú, y que se sorprenden de ver tantas personas mayores porque no están acostumbrados a lidiar con viejos en su cotidiano, cosa ujú. que a mí no me pasaba siendo niña y que me parecía normal que hubiesen viejos en mi casa y abuelos y bisabuelos como dando vuelta y amigos de los bisabuelos ahí presentes. Y ha sido sorprendente para los jóvenes y para los niños el shock de ver adultos mayores y además como que también, como que me han dicho muchos adolescentes como, oye, lo pasé bien viéndolos y como que para mi concepción los viejos son aburridos y como que me entretuve, como, Sí, como bien romper sí, estigma de como si los viejos son aburridos, no les pasa nada, están todo el día haciendo lo mismo y no, como de ese goce. Y en ese sentido también ahí agradezco las posibilidades este año de distribución en streaming porque jamás me habría pasado que en una sala de cine iba a entrar un niño o un adolescente a ver esta mm, película porque un papá jamás lo habría convencido. Y lo que nos ha pasado es que, claro, el papá compra el ticket para verlo o el abuelo compra el ticket y la ven en familia, entonces ujú. agarramos una audiencia por chorreo que no habríamos tenido si no fuera por el streaming y me empezó a pasar esto de poder entender como el impacto en otras generaciones o entender como cuáles son las relaciones reales que se están estableciendo ahora en el cotidiano, o sea, cotidiano con los mayores, que está o sea, en la película se habla del aislamiento y del aislamiento de estas personas, pero a mí no me había tocado como sentir realmente la repercusión en la visión que tiene la juventud sobre ese grupo etario en el diario vivir. Claro, sí, 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 y bueno, y ahora que tocaste el tema también del streaming, entonces uno tiene también que pensar un poco diferente a la hora de, igual como está promocionar la película, el nombre, decir un señor que va a un asilo de ancianos o un topo que va, un investigador, o sea, eh, Total. y tienes razón, eso por ejemplo, sí, un niño nunca lo hubiera visto y ahora seguramente la vieron tal vez un par de veces inclusive. Sí, y se quedaron todos niños muy chicos también, que Ujú. se han quedado toda la película viéndola. Hay muchos adolescentes que no, o sea, por temática no habrían entrado y porque sí, al cine van a ver otro tipo de película y no van con sus papás a ver esa. Sí, y enseñas, lo chévere es que también enseñas que los viejitos eh, no son nada malo ir a verlos. Yo recuerdo cuando yo Y que no estaba, hay una sí, forma de ser mayor, como que sí, también es lo más importante del aprendizaje de la película, es como esta cosa de sí, los mayores o los viejos, como la tercera edad. O sea, un grupo etario tan diverso y tan amplio que no entra en ninguna clasificación. Es como hay tantas historias y historias y maneras de vivir la vejez como personas existen. Entonces eso también lo tenemos que entender desde el cine y desde las construcciones mediáticas que hacemos de la tercera edad. claro, sí, 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 o sea, es otro, o sea, yo recuerdo cuando yo era chiquito y te iba en Guayaquil y te decían en secundaria, no, que tienes que ir a hacer obra social y todo, y te dan opciones y uno ir al hogar San José a ver a los ancianos. Y no, que hasta huelen, tiene un olor a viejo, no sé Claro, qué. No quiero, qué aburrido. Y cuando uno va a visitar gente mayor, después uno dice, qué lindo que es, porque tienen tanta vida que compartir, ¿no? Tantas experiencias, tantas cosas, entonces es muy, muy lindo. Eh, Quiero cambiar un poquito, nosotros tenemos, en el festival tiene un instituto, ¿ok? Y quisiera, más o menos, si puedes tocar el tema brevemente de cómo tú empezaste a hacer cine hace tantos años y lo hiciste porque el Iberoamerican Film Festival Miami
trata, nuestra misión es promover y ayudar a todo Iberoamérica a que haga cine. Y es difícil romper esto. eh, es difícil también enseñar, saber que hay posibilidades, de que hay uno, si uno quiere descifrar cómo hacerlo, uno no sabe a veces ni cómo empezar. Cuéntame un poco cómo tú pudiste armar estas piezas. Em, yo creo que, bueno, empecé en la universidad, pero también yo lo que siempre digo es como más allá de lo que uno estudia, es como que uno va descubriendo en qué área del cine se siente cómodo, como que a mí me pasó muy rápido que encontré en el documental una forma de vivir experiencias que me interesaban más allá de las películas y que me preguntan mucho si quiero hacer ficción y no quiero Mm. porque me gusta cómo conozco el mundo desde la excusa de la cámara y desde el hacer documentales. Entonces, partí desde mi espacio de comodidad y yo creo que eso es algo que siempre he hecho y que no he abandonado y que seguiré haciendo. O sea, como también me dicen, ya cuando vas a hacer una ficción, como si hacer un documental fuera un género menor y uno se fuera como a consagrar en el momento que hace ficción. Pero creo que es eso, es como partí desde que me sentí bien haciendo en la escuela trabajos documentales y como no dejé eso. Claro, y para el documental agarras tu cámara y vas a ver y pruebas y te sale bien, te sale mal, o sea, no hay una limitante tienes que armar la producción, hacer el casting, hacer todo, digamos, para hacer una prueba. Igual yo tengo un método que es bastante similar a la ficción en ese sentido, como A ver. si hago casting a mi manera, o sea, entrevisto fácil 100 personas hasta elegir al personaje. Como en el caso del detective, Ujú, fui a todas las agencias de detectives hasta que conocí a Rómulo. Entonces, para mí igual es una especie de casting, como en la misma escena de Sergio y su selección, como llegaron 50 señores y uno está haciendo una especie de casting ahí. En mi primera película, El Salvavidas, entrevisté 240 personas hasta que encontré wow. al protagonista. Entonces, como que sí tengo un proceso de riguroso de esa selección y como que no soy de ir con la cámara a improvisar. Investigo muchos años los lugares para prever los comportamientos, entender cómo se mueven y ahí recién voy a filmar. Es verdad que en el momento del rodaje es como el jazz y como que Ujú. tenía una pauta y de ahí va improvisando, pero te dejas llevar, sí, pero desde un parámetro creativo que ya está construido en base a Sí. lo que investigaste. Entonces, lo que sí pasa con el documental, que tienes razón, es un género más libre desde que, claro, no tienes un estudio gigante a veces invirtiendo, entonces uno parte desde una cosa más, como a más riesgo, como que hay más posibilidades de Ujú. riesgo sin esas grandes inversiones a veces, sí. Y pienso que también el equipo es puedes tener un equipo de 3 personas y hay más Sí, movilidad. otra persona, Sí, tal cual. sí. Sí, Este, sí, eso sí. Eso sí, sí. me parece, o sea, súper y qué bueno que te hice esa pregunta. Ahora, ya que hablamos de eso, cuéntame, volviendo, ¿pensaste alguna vez o fue parte de tu misión ser parte ser opción para el Oscar, esta carrera? Cuéntame qué piensas. La carrera cinematográfica. No, 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 me refiero a la carrera del camino al Oscar. El camino al Oscar. Sí. Eh, a ver, yo creo que fue parte, o sea, cuando empezamos esta película y fue una coproducción con Estados Unidos, sí dijimos, ok, uno de nuestros objetivos para documental es efectivamente llegar a shortlist o algo. Entonces, pre-pandemia ya habíamos decidido que íbamos a hacer como una distribución enfocada en eso y que íbamos a tener Theatrical en Estados Unidos y teníamos distribuidor. Después fue cambiando todo y cambiaron las bases, entonces todo se fue moviendo un poco, pero era uno de nuestros objetivos. No pensábamos que íbamos a ser la seleccionada chilena a película internacional y eso fue lo nuevo y lo sorprendente y que nos pilló como teniendo que aprender a hacerlo,
porque ninguno de nuestros productores lo había hecho en Estados Unidos antes. Y ahí, claro, fue como un regalo, porque primera vez que eligen un documental la Academia Chilena, entonces también tiene que ver con lo que estábamos hablando antes de romper barreras, como decir, bueno, los documentales son películas, tal como las ficciones, y pueden competir de igual a igual, y pueden entrar en el género Mejor Película Internacional y en Mejor Documental también. Entonces, claro, fue como mucha responsabilidad asumir ser esa carta chilena, porque al ser el primer documental yo también siento la carga de tengo que demostrar que el documental puede llegar lejos y construir al igual que las ficciones, como que tengo un peso que va más allá de mí en esta carrera. Bueno, sí, te felicito y qué lindo. O sea, la película no sale, no pasa desapercibida. De eso, Gracias, Gonzalo. sí, A mí sí. como que eso me gusta, que cuando la gente la ve es como que alguna lucecita prende, entonces como lo que hay que tratar es que la gente la vea, porque hay mucha universalidad en el relato. Sí, no, de acuerdo. Mira, nosotros tenemos el instituto que corre todo el año y en noviembre es nuestro festival. Eh, ya para terminar, te quería agradecer por tu tiempo. Ha sido un placer conversar contigo y como te digo, nuestro instituto sigue corriendo. Estás invitada para ser parte. Hacemos charlas o screenings y todo mensualmente. Ahora por tema pandemia no vamos a empezar hasta marzo, pero estás cordialmente invitada y al festival también nos encantaría tenerte ahí con tu película y tú. Feliz. Muchas gracias, Gonzalo. Sí, Vale. bueno, ¿alguna cosita más que quieras agregar antes de culminar? No, que ojalá la vean, como los que están escuchando, que aprovechen de buscar la película. Ahora en Estados Unidos está en POV, está en Hulu. Creo que está en Netflix, ¿o no? En Latinoamérica empieza a estar en Netflix desde el 19 de febrero, Ok, yo la vi en Hulu. en Hulu. Sí. Yo la vi en Hulu acá en Miami. Sí que bueno, sí, hay que verla porque la verdad es que vale la pena. Te felicito, Maite, y estamos en contacto. Me encantaría un día conocerte en persona, ojalá en noviembre. También, ojalá resulte. Sí, bueno, gracias, Maite. Gonzalo, que estés bien. Bye. Chao.